Pues comenzamos. Muy buebuenas tardes, compañeros y compañeras de corporación. Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno con un único punto en el orden del día, que es el dictamen sobre propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Como es un pleno extraordinario, me gustaría simplemente introducir, antes de la lectura del dictamen de la Comisión Informativa, los motivos por los cuales se convoca este pleno con carácter extraordinario. Con fecha 9 de noviembre de 2021, el Gobierno publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 26/2021 de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. La disposición transitoria única de este Real Decreto Ley dispone que los ayuntamientos deben modificar su ordenanza fiscal en el plazo de 6 meses desde su entrada en vigor. Dicha ordenanza fiscal debe estar publicada definitivamente como último día el 9 de mayo de este año. El trámite administrativo de toda ordenanza fiscal conlleva su exposición pública en el Boletín Oficial de la provincia durante 30 días hábiles. Pasados esos 30 días hay que volver a enviar la ordenanza fiscal nuevamente al Boletín Oficial de la provincia para su publicación definitiva. Entre cada envío para su publicación y para que se haga efectiva la misma transcurre un mínimo de 5 días hábiles, que más los 30 días hábiles de su exposición suponen un mínimo de 40 días hábiles, de los cuales se descuentan sábados, domingos y festivos. Por eso, para llegar a tiempo a esa fecha límite del 9 de mayo de 2022, para que tengamos la entrada en vigor, la ordenanza en vigor, es necesario celebrar este pleno extraordinario. Doy la palabra a la señora secretaria para que lea el dictamen de la Comisión Informativa. Este asunto fue visto y dictaminado en la Comisión Informativa de Gobierno Interior, Hacienda y Desarrollo Económico, celebrada el día 1 de marzo de 2022. La Comisión, por unanimidad de todos los miembros presentes en la sesión, dictaminó favorablemente y acordó elevar al Pleno para su aprobación la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana que constan en el acta, así como la adopción de los acuerdos referentes a la tramitación que acaba de explicar el señor alcalde y presidente. Con posterioridad a la celebración de dicha comisión se registró por Unidad Vecinal Legabrense una serie de apuntes, le llama, y ya se dio traslado al resto de miembros de la corporación para que tuvieran conocimiento antes de la celebración del pleno que estamos manteniendo en este momento. Muchas gracias, señora secretaria. Para explicar el asunto tiene la palabra el concejal delegado de Hacienda, señor Calvo. Gracias, señor alcalde. Con fecha 26 de octubre de 2021 se emite sentencia del Tribunal Constitucional en cuyo fallo se declara la inconstitucionalidad y la nulidad de ciertos artículos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en cuanto al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía. Esto provoca un vacío normativo en cuanto a dicho impuesto, lo cual obliga al Gobierno a reaccionar. Con fecha 9 de noviembre de 2021, el Gobierno publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 26/2021, con el que se da respuesta al vacío legal existente respecto a las plusvalías y establece un nuevo sistema de cálculo del impuesto. La disposición transitoria única de este Real Decreto Ley dispone que los ayuntamientos deben modificar su ordenanza fiscal en el plazo de 6 meses desde su entrada en vigor. La entrada en vigor fue al día siguiente de su publicación, es decir, el día 10 de noviembre de 2022, con lo que para el 9 de mayo de 2022 debe estar publicada definitivamente nuestra ordenanza fiscal. El trámite administrativo y legal a seguir es el mismo que para cualquier otra ordenanza fiscal, es decir, 30 días hábiles de exposición pública y posteriormente su publicación definitiva. Hemos realizado los cálculos oportunos para adecuar la ordenanza fiscal a la normativa legal, con la intención de que nuestros vecinos no paguen más de lo que venían pagando antes del cambio normativo, por lo que la presión fiscal será idéntica a la que venía siendo antes, ya que no aumentamos los tipos impositivos. Lo único reseñable es que anteriormente no se pagaba el impuesto cuando la transmisión se producía dentro del primer año. Y ahora el Real Decreto Ley obliga a pagar por este primer año.
Gracias. Muchas gracias, señor Calvo. Por el Grupo de Ciudadanos, señor Pollato. Esta nueva ordenanza, que entiendo vamos a aprobar, viene a dar respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de octubre y al Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno de España unos días después, para ajustar la ley reguladora de las haciendas locales a este fallo judicial que sienta jurisprudencia. El artículo 31 de la Constitución establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcances confiscatorios. Lo que nuestra Carta Magna viene a decir es que los impuestos deben estar justificados para no incurrir en arbitrariedad. El hecho de que el impuesto municipal de plusvalía se cobrara a todo aquel que hubiera vendido un inmueble, tanto si hubiera obtenido o no esa plusvalía, y sin atender a la realidad del mercado, es lo que ha llevado al Tribunal Constitucional a anular esta figura. Durante bastantes décadas se ha venido aplicando este sistema sin obedecer a una lógica, perjudicando a bastantes contribuyentes. El Constitucional ha estimado que el cálculo de la base imponible se hace a partir de unos parámetros fijos que no se corresponden con las plusvalías realmente obtenidas, que en muchos casos son nulas o negativas. En un lugar tan poco apropiado como un mitin de un congreso de un partido, la ministra de Hacienda anunció que el Consejo de Ministros aprobará una nueva formulación del impuesto sobre las plusvalías. Al grito del lunes os lo arreglo, la ministra lanzaba esta promesa a los alcaldes. Dicho y hecho, el Gobierno vía decreto ha adaptado el tributo a las fluctuaciones del precio de la vivienda para reconocer la ganancia real y la realidad del mercado inmobiliario, como reclamaba el Alto Tribunal. Se crean unos nuevos coeficientes que se aplicarán sobre el valor catastral y que habrá que actualizar cada año para recoger la verdadera situación del mercado. Además, se ofrece a los contribuyentes dos opciones para calcular el impuesto, permitiéndose acogerse a la más beneficiosa. El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como impuesto de plusvalía municipal, es un tributo directo que depende de los ayuntamientos. Se paga cuando una persona vende, dona o hereda una vivienda. Esta figura fiscal grava en realidad la revalorización que ha sufrido los terrenos urbanos sobre los que está constituida una casa desde el momento de la compra hasta que se ha traspasado. La nueva norma mejora el cálculo de la base imponible para garantizar que los contribuyentes que no obtengan una ganancia por la venta del inmueble queden exentos de pagar el tributo. La ordenanza que vemos hoy se está tramitando por el procedimiento legalmente establecido, contando con 3 artículos que se encargan de regular el impuesto municipal del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, indicándonos quién debe pagar este impuesto, el procedimiento a seguir para hacerlo, las exenciones, el valor del terreno, así como el tipo de gravamen y la gestión tributaria del impuesto. Nuestro grupo, tal y como se posicionó en la comisión informativa, va a votar favorablemente, al igual que vemos muy positivas las aportaciones realizadas por el Grupo de V para ser incluidas en el texto, como son el incluir un nuevo punto en el artículo 7 donde se indique que los coeficientes establecidos en el Real Decreto Ley de 8 de noviembre 26/2021 serán actualizados anualmente. Estamos también de acuerdo en que el punto 2 del artículo ya se ponga como un nuevo artículo que se denomine bonificaciones de la cuota. Por último, nos parece también muy interesante la creación de un simulador, si es Prinsa mejor, para poner en la página web de nuestros ayuntamientos para que los ciudadanos puedan aplicar los 2 métodos de cálculo del impuesto de la plusvalía sobre el valor catastral o la diferencia entre el precio de compra y de venta y decidir cuál les resulta más ventajosa. Para terminar, y no quiero ser pájaro de mal agüero, los expertos aseguran que la adaptación que ha aprobado el Consejo de Ministros para adecuar el impuesto de la sentencia del Tribunal Constitucional por decreto ley es un tanto arriesgada, puesto que un tributo debe tramitarse mediante una ley convencional y pasar por el Congreso. El problema sería que la tramitación parlamentaria podría demorarse hasta 1 año. Es difícil justificar la urgencia de este decreto, cuando se ha tenido más de 4 años para legislar desde que en 2017 saliera la primera sentencia en contra de la plusvalía. Los expertos, junto con los técnicos del Ministerio de Hacienda, coinciden en que existe un riesgo de inconstitucionalidad en la nueva regulación vía decreto ley. A favor de la moción, a favor de la ordenanza. Muchas gracias, señor Pollato. Por el Grupo de Unidad Vecinal Cabrense, señor Candelero. Muchas gracias. Bueno, no sé, entiendo, esta mañana estuve con el delegado de Hacienda, entiendo que las propuestas que hemos hecho no se van a introducir, ¿no?
Bueno, yo quiero explicar cuáles son y por qué entendemos que pueden hacer. Bueno, quiero adelantar también que nuestro voto obviamente va a ser a favor, como no puede ser de otra manera, de la nueva ordenanza, de la modificación de la ordenanza, independientemente de que se acepten o no se acepten lo que proponemos, que entendemos que es bastante lógico. Pero, bueno, me dio esta mañana el delegado de Hacienda un escrito del tesorero donde argumentaba para no apoyar lo que decíamos, que en resumidas cuentas era lo siguiente. En primer lugar, cuando se establece una tabla de coeficientes en el decreto que modifica, establece una serie de coeficientes sobre el valor catastral, como ha dicho antes el señor Pollato cuando está explicando lo que es la modificación, lo que es el impuesto de plusvalía, para que no entendamos. Pues después de estos coeficientes, en la misma modificación del decreto, venía un apartado que decía, más o menos, que los coeficientes podrán ser modificados por los presupuestos generales del Estado y que en el caso hipotético que esos coeficientes fuesen inferiores a los que vienen establecidos en la ordenanza, pues que se entenderá que los que rijan son los que vienen establecidos en los presupuestos generales del Estado hasta que entre en vigor la modificación de la ordenanza fiscal. Entendemos que esto es clarificatorio, sobre todo para los ciudadanos, que es lo más importante, que puedan, bueno, yo hablo de seguridad jurídica, el tesorero dice que no tiene por qué ser seguridad jurídica porque ya viene recogido en la ley reguladora de las haciendas locales y que que estima que no se tiene que poner porque no se va a poner todo lo que viene recogido en la ley. Yo creo que para los ciudadanos es muy importante que haya transparencia y que tengan la clarificación suficiente en una ordenanza, que no tengan que recurrir a la norma o a la ley para tener que saber qué es lo que pasaría en esta circunstancia. Y más aún en este caso, puesto que estamos hablando que lo que venía anteriormente de la Ley Reguladora de Haciendas Locales no hablaba de coeficientes, lo que hablaba era de porcentajes, puesto que no había coeficientes. Porcentaje es lo que venía de la ley. Y lo que se dice en la ley es que los porcentajes podrían ser modificados por los presupuestos generales del Estado. Es decir, los coeficientes nuevos, lo que se refiere a esa modificación posible de los coeficientes y que tendría prioridad, obviamente, lo que se aprobase en los presupuestos generales del Estado, eso no venía antes, eso viene en la modificación. Entonces creemos que es muy interesante en que esa modificación que viene recogida en ese decreto, pues también se incluya en la ordenanza. Y sobre todo, vuelvo a insistir, como transparencia y como clarificación para que todos los ciudadanos lo puedan ver en la ordenanza. Entendemos que es algo bastante obvio, y aunque el tesorero lo único que dice es que no, ¿para qué van a poner más cosas que ya vienen en la ley? Creemos que por algo tan de economía, economía de medios, lo que dice él, de transparencia, para que los ciudadanos tengan muy clarificado qué es lo que pasaría en el caso de que fuese inferior el coeficiente que estableciese el presupuesto general del Estado. Creemos que sería muy bueno, ¿no? Entendemos que por qué no, cuál es el problema para que se incluya eso en nuestra ordenanza. Independientemente de eso, podemos insistir que nuestro voto sería a favor, aunque no se incluya. Por otro lado, las bonificaciones. Nosotros hemos planteado las bonificaciones de la cuota íntegra en que aparezca como un artículo determinado, aunque fuese artículo bis, porque es muy importante, por lo mismo que hemos dicho anteriormente, que se clarifique para los ciudadanos cuándo tienen derecho a una bonificación. El mismo delegado de Hacienda me decía esta mañana que hasta la segunda lectura del proyecto de ordenanza que se nos presenta hoy, no pudo ver que estaba incluido las bonificaciones. Por eso hay que ponerlo, las bonificaciones. Hay que poner un artículo donde venga bonificaciones, porque la ley, lo que dice la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la que se refiere el tesorero, diciendo que lo que ha hecho es reproducir prácticamente los artículos, en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, insisto, lo que se dice es que las corporaciones locales podrán, corporaciones locales, todas las administraciones en general, podrán regular esas bonificaciones, o podrán regular una bonificación de hasta el 95% en el caso que nos ocupa. Bueno, eso que dice podrá regular, pero es que cuando se regula, como es el caso, yo entiendo que lo que hay que poner es esa regulación, no que se pueda regular, sino ya se ha regulado. Pues pongámoslo como bonificación. Hagámosle más sencillo a los ciudadanos que vean esa bonificación a la hora de ver la ordenanza. Creo que es algo tan claro como eso. Independientemente de todo esto, insisto, no es una cosa que se nos ocurra a nosotros. Yo estoy mirando los proyectos de modificación de ordenanza, los que se han publicado, y en todo,
Las bonificaciones vienen en todo. Como artículo viene absolutamente en todo lo que yo he encontrado. Que son Chiclana, Marbella, Mija, Guadalajara, Osuna, Alcolea, Granada, Alicante, incluso en un modelo de ordenanza que edita la Diputación de Badajoz para todos los pueblos de Badajoz. En todo viene determinado como artículo las bonificaciones. Y la aclaración que he comentado antes de los coeficientes viene en todo menos en uno, del Marbella, en todo. O sea, que muy equivocado no estaré cuando en todo, prácticamente en todo, insisto, también, menos en el de Marbella, en todo viene eso. No estaremos equivocados en eso. Y lo último, que es creo que sería bueno que se hablase con EPRINSA para que se estableciese un simulador para que los ciudadanos pudiesen en su casa comprobar a través de Internet qué es lo que pagarían o no pagarían y cuál interesaría mejor de las dos fórmulas que vienen establecidas en la ordenanza. Yo creo que es algo tan simple como eso y que sería interesante hacerlo. Y no solo lo digo yo, lo dice también en un informe del Consejo Económico y Social de Sevilla, donde ese informe destinado al Ayuntamiento de Sevilla, ellos insisten en que sería muy positivo en que se informase a la ciudadanía y que se estableciese ese simulador. Esas son las propuestas que hemos presentado. Las dos primeras es de modificación de la ordenanza y la otra pues es simplemente, no sé si entenderlo como recomendación para que se pueda hablar con EPRINSA para todos los ayuntamientos de Córdoba. Eso es lo que hemos planteado. Bueno, no se está de acuerdo, seguimos creyendo que sería positivo, pero en todo caso nuestro voto obviamente va a ser a favor. Muchas gracias, señor Candelero. Por el Grupo Socialista, señor Caballero. Muchas gracias, señor alcalde. El Grupo Socialista también va a votar a favor de esta ordenanza. Todo el mundo sabemos que los impuestos son cuanto menos impopulares y este ha sido, yo creo que uno de los más impopulares de los últimos años. El tema de las plusvalías no han sido populares nunca. Y sobre todo a raíz de la crisis económica, en las ocasiones en las que había pérdida, o en el tema de las adjudicaciones de herencia, donde había pues unas plusvalías que no eran tales. Pero bueno, eso ya se ha solventado, eso ya está solventado y por lo tanto creo que lo importante es que se adapta al nuevo Real Decreto, que por lo que he visto los coeficientes, los que se establecen en el decreto, los que se hacen en el ayuntamiento están por debajo, todos, prácticamente todos, van un poquito por debajo. Eso también es importante y por lo tanto creo que es necesario. La plusvalía es un impuesto que es necesario y que los ayuntamientos necesitan. Respecto a lo que ha propuesto Unidad Vecina de Cabrense, yo creía que se iba a incluir porque creo que son cosas muy lógicas, sobre todo creo que por mayor transparencia el tema de las bonificaciones, creo que sería interesante que estuviera y por más claridad. Y lo del simulador pues creo que también sería muy interesante porque es un impuesto que no todo el mundo sabe calcular y entonces sería bastante más clarificador para las propias personas que en un momento dado sepan cuánto va a ser ese impuesto, aunque es verdad que muchas veces vienen aquí y le dicen pues va a pagar a tanto, va a pagar, o sea que se les da esa información, pero en este caso ya para que la gente luego pudiera ser. De todas maneras entendemos que es un impuesto necesario y que por lo tanto estamos a favor. Muchas gracias, señor Caballero. Se aprueba por unanimidad. Explicaré a continuación los motivos por los cuales no hemos aceptado o no hemos podido apoyar las propuestas del señor Carnerero, no sin antes decir al conjunto de nuestros vecinos que con esta aprobación no incrementamos la presión fiscal en nuestro ayuntamiento. Y cuando se habla de bonificaciones, creo que también es de justicia decir que ha sido este equipo de gobierno el que ha introducido bonificaciones en la plusvalía hasta el 95% en caso de herencias que antes no existían. Es decir, nuestro compromiso con las bajadas y las bonificaciones de impuestos sigue siendo firme, lo demostramos con la fuerza de los hechos, y si hoy en la ordenanza se pueden acoger nuestros vecinos a bonificaciones es por esa apuesta de este equipo de gobierno para que ya los egabrenses que heredan este primer grado pues no paguen apenas, hasta el 95%, que es el máximo que permite la ley, este impuesto en nuestra ciudad. Y yo quiero agradecerle al señor Carnerero pues el trabajo que ha realizado y que sin lugar a dudas venía a sumar y por lo tanto en ese sentido pues se lo quiero agradecer. Y lo hemos estudiado con detenimiento y con la mejor predisposición, señor Carnerero, se lo tengo que decir, pero en un asunto tan complejo como es la regulación de una ordenanza fiscal, nosotros tenemos que solicitar los informes pertinentes. Y hemos solicitado un informe a la tesorería, al tesorero municipal, que es uno de los altos funcionarios de esta casa, que ha emitido no un escrito, sino un informe firmado por él,
en el que dice que es innecesario, que es irrelevante y que es contraproducente. Y por lo tanto nosotros, con un informe así del tesorero del ayuntamiento, nosotros no vemos conveniente modificar la propuesta que venía por parte del técnico municipal. Pero aún así, señor Carnerero, yo le quiero agradecer porque lo ha hecho usted con el mejor de los ánimos para mejorar la ordenanza y por lo tanto se lo quiero agradecer. Ahora bien, tengo que decirle que con un informe de este tenor por parte del señor tesorero, nosotros no vemos prudente introducir estas cuestiones. Sea como fuere, las ordenanzas fiscales, como saben ustedes, se pueden modificar todos los años, y si vemos o detectamos que hay alguna necesidad de mejorar el texto, pues así lo haremos. Se trata además de un impuesto que no se autoliquida, que lo liquida directamente el ayuntamiento y por lo tanto las bonificaciones como otros asuntos de los que está tratando también ese escrito pues se aplican de oficio, aunque el ciudadano no lo conozca, se aplican de oficio. No obstante, insisto en mi agradecimiento, el motivo es este informe que es muy claro por parte del tesorero, que se lo dimos esta mañana para que tuviera conocimiento del mismo y en función de lo que él dice, entendemos más prudente no introducirlo en la ordenanza, aunque, insisto, siempre podremos mejorar de cara al futuro en la confección de las futuras ordenanzas fiscales. No habiendo más asuntos que tratar, muchas gracias a todos y se levanta la sesión.